Muy buenas a todos, sean bienvenidos a esta presentación de la clasificación de árboles. Mi nombre es César Adriel Canales Cabrera y soy estudiante del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana. Bueno, como introducción a la estructura de datos que se ha estudiado, hemos visto que es lineal, es decir, que existe una relación entre el anterior y el siguiente, entre estos elementos que lo componen, salvo el primer y el último caso de cada elemento. Estos tienen un antes y un después. Bueno, sería así como una pequeña introducción al tema de lo que sería árboles. Bueno, árboles binarios. Los árboles binarios son estructuras de datos muy similares a las listas doblemente enlazadas. En cierto sentido tienen dos punteros a otros elementos, pero no tienen una estructura lógica lineal o secuencial, como está siempre visto. Estas definiciones son simples, ya que este tipo de árbol se caracteriza por tener un vértice principal y dos ramas del mismo, la rama izquierda y la rama derecha, que también se denominan subárboles. Bueno, en la imagen que se muestra a continuación se puede ver una representación gráfica de la estructura general de un árbol binario, donde la rama izquierda y la derecha también son árboles binarios como se mencionó anteriormente. El vértice principal se denomina raíz y cada una de las ramas se puede denominar subárbol izquierdo y subárbol derecho. Teniendo en cuenta la siguiente figura del árbol binario, se puede identificar algunas partes y generalidades de un árbol binario. Una de ellas es que un árbol binario es un conjunto de elementos y cada elemento es llamado nodo. El árbol binario puede tener 0 nodos o cuyo caso se considera vacío solo puede tener un nodo. En este caso solo la raíz del árbol o puede haber un número limitado de nodos. Cada nodo puede ramificarse hacia la izquierda o hacia la derecha o no necesita ramificarse. En cuanto a los tipos de nodos que pertenecen al árbol, se determinan algunos como los siguientes: nodo hijo, donde cualquier nodo al que apunta un nodo del árbol. En la gráfica de la imagen tenemos dos nodos, D y M, que serían hijos de A. El nodo principal, que contiene un puntero al nodo actual, como por ejemplo el nodo A es el padre de D. En cuanto a la posición en el árbol, también se tiene el nodo raíz, el cual es este nodo que se utiliza para referirnos al árbol. En el ejemplo anterior es el nodo A. El nodo hoja, un nodo sin nodos secundarios. En el ejemplo hay varios, como por ejemplo el L, K, I y E. Existen otros conceptos que definen el tamaño de árboles relativo al tamaño del árbol. En la secuencia, este es el número de subálgebras potenciales que pueden tener cada elemento del árbol. De esta forma se puede decir que el árbol, donde cada nodo puede apuntar a los otros dos nodos, es de segunda orden. Grado: el número de hijos que tiene el elemento con más hijos en el árbol. Por ejemplo, la figura que les mostré anteriormente, el grado 2 es porque A, D y M tienen dos hijos y no hay elementos con más de dos hijos. Bueno, también se les hablará una forma de recorrer un árbol binario. El primero sería el recorrido en preorden. Recorrer un árbol en preorden consiste en primer lugar examinar el dato del nodo de la raíz. Posteriormente se recorre de izquierda en preorden y finalmente se recorre el subárbol derecho en preorden. Esto significa que para cada subárbol se debe conservar el recorrido en preorden, primero la raíz
luego la parte izquierda y posteriormente la parte derecha. Como por ejemplo lo que se nos muestra en la siguiente figura, donde se empieza de la raíz, que sería el 10, luego empieza el lado izquierdo, que sería 5, posteriormente 3, luego 1, siguiéndole el 4, después el 7 y el 9. Así en ese orden y de igual manera en la raíz derecha. Recorrido en orden. Este consiste en primer lugar en recorrer el subárbol izquierdo en orden, luego se examina el dato del nodo raíz y finalmente se recorre el subárbol derecho en orden de igual manera. Esto significa que para cada subárbol se debe conservar el recorrido en orden, es decir, primero se visita la parte izquierda, luego la raíz y posteriormente la derecha. Como podemos observar en el siguiente ejemplo, donde primero se recorre la raíz, que sería el 3, luego seguiría el 5, posteriormente el 7, el árbol, que sería el 10, y de igual manera en el lado derecho. Recorrido en posorden. Este consiste en recorrer el subárbol izquierdo en posorden, luego recorre el subárbol derecho en igual manera en posorden y finalmente se visita la raíz. Esto para que cada subárbol se debe conservar el recorrido post-orden, es decir, primero se visita la parte izquierda, luego la parte derecha y por último la raíz. Como por ejemplo tenemos aquí esta imagen donde se comienza desde el 3, el 7, el 5, el 11, el 15, el 12 y el 10, que seguiría, eso sería el posorden. Bueno, los árboles ternarios. Esta es una estructura muy similar a la que tiene la raíz y cada nodo tiene entre máximo 3 hijos, los cuaternarios. Cada nodo padre tiene como máximo 4 hijos y así sucesivamente. Como por ejemplo podemos ver esta pequeña imagen donde se nos muestra la secuencia que sigue estos árboles ternarios. Árboles libres. Esta es una colección de vértices y lados que satisfacen ciertos requerimientos. Un vértice es un objetivo que tiene un nombre y puede contener otra información asociada. Un lado es una conexión entre dos vértices. Y a continuación se nos muestra un pequeño ejemplo de cómo se comporta el árbol libre. Bueno, ya como en conclusión personal, este tema no es muy fácil de comprender, no es lo que uno piensa. Al momento que uno indaga en sus temas se puede ir llevando una sorpresa, ya que todos estos temas son muy similares uno del otro, pero no es algo que sea muy fácil de llevar. En lo personal se me hizo un poco difícil encontrar todo esto, esta información, ya que es bastante lo que sí hay que tener que tomar en cuenta para poder realizar una investigación congruente y entendible. Bueno, esto sería todo de mi parte. Y pues aquí tenemos las bibliografías que yo visité. Son puros PDFs por lo normal, que es donde ya se encuentra la información más reducida y ya no, así no se pierde tanto el tiempo. Bueno, gracias por su vista, espero y haya sido de su entendimiento. Hasta la próxima. Chao, chao.